Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este segmento que estamos generando alrededor de la pedagogía política para que todos elijamos muy bien este próximo 27 de octubre en Colombia. Hoy estamos desarrollando nuestra sesión número 10. Recordemos que son 13 sesiones que hacemos alrededor de este ejercicio pedagógico que estamos desarrollando de manera conjunta con la empresa Inteligencia Electoral, con el señor Andrés Jiménez. Y hoy tengo muchísimo gusto en presentarles a una persona que se ha unido a este ejercicio voluntario, a este ejercicio de pedagogía electoral. Él es Miguel Ángel Vargas, que nos acompaña desde Bogotá. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Muchas Miguel, gracias por la invitación. no, Miguel, y el gusto es nuestro que nos estés acompañando en esta sesión que estamos haciendo cada 8 días, justamente, Miguel, de cara a entregar más información para que las personas realmente tengan una mayor conciencia electoral y entendamos que el voto es algo sagrado. Yo les voy a presentar a Miguel. Miguel es investigador en pedagogía, es docente universitario, es autor de modelos pedagógicos, es doctor en educación y actualmente es director de la Corporación para la Educación y las TIC, CETICS. Así que, Miguel, de nuevo, muchas gracias por haberte unido a este ejercicio que estamos entregando a toda la comunidad y a todas las personas que se quieran, por supuesto, beneficiar de este conocimiento. Bueno, muchas gracias nuevamente y atento pues a las inquietudes. Así es, Miguel. Pues entonces nosotros vamos a desarrollar este Facebook Live, como ya tenemos acostumbradas a las personas y que ya se están conectando con nosotros, a quienes les agradecemos además que nos cuenten si nos ven bien, si nos escuchan bien, desde dónde se están conectando, que logremos tener, Miguel, esta interacción con las personas, porque esto es el beneficio de los live. Si no, tú y yo haríamos un video y lo publicaríamos y no tendríamos la posibilidad de interacción. La idea es que las personas pregunten, indaguen, para que puedan profundizar, en este caso con el doctor Miguel Ángel Vargas, que nos acompaña desde Bogotá. Hoy tenemos, Miguel, un tema que es muy importante y aparentemente es muy básico. Mire, nosotros nos vamos a acercar a las urnas el próximo 27 de octubre y vamos a votar por gobernadores, por alcaldes, por ediles, por concejales y por juntas administradoras locales. Será, señor y señora, que cuando usted deposite ese voto por ese gobernador, vamos hoy a entrar en materias con gobernadores, será que cuando deposita ese voto, usted sabe exactamente cuáles son las funciones y las responsabilidades de ese gobernador y de su par allí en la asamblea, que es el edil también que usted va a elegir este próximo 27 de octubre? Así pues que con el doctor Miguel vamos a tener un entregable hoy y la próxima semana. Hoy vamos a hablar sobre las funciones de estos gobernadores, que son en el país 32, y vamos a hablar también, Miguel, de los diputados. Pero más allá de las responsabilidades, Miguel quiere hacer una reflexión en torno a los criterios que deberíamos tener en consideración a la hora de hacer esta elección que realmente genera transformaciones no solamente de la ciudad, sino que es el momento, Miguel, en estas buenas elecciones que todo el país pueda progresar. Así que, de nuevo, la invitación para los que se están conectando, que nos cuenten desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Y pues, doctor Miguel, le paso a usted la palabra para que empecemos a abordar este tema tan interesante. Bueno, yo quisiera hablar muy desde la experiencia que tenemos los ciudadanos cuando vamos a tomar la decisión por hacer alguna elección. Estas decisiones que nosotros tomamos generalmente nos vienen de la información que nosotros recibimos. Resulta que cuando hay una campaña, nosotros recibimos una gran cantidad de información por los medios de comunicación. Y hay una información que es la que más nos impacta. Y es la información que nos dan en pequeñas píldoras que llamamos comerciales, de 5, de 10 segundos, de 20 segundos. Y hay algunos aspectos allí que también se vuelven muy importantes en la promoción de los candidatos, que son sus estilos, sus expresiones, la forma finalmente en que se nos muestran. Y ahí, digamos, se hacen grandes inversiones en los comerciales, en las fotografías, en los carteles, o sea, hay lo que llamamos una publicidad electoral. Pero
lo que poco conocemos son sus programas de gobierno. Conocer sus programas de gobierno nos da a nosotros elementos un poco más racionales y nos dan algunos elementos un poco más objetivos. Cuando uno elige conociendo un programa de gobierno o conociendo las propuestas que ellos tienen para la sociedad, las propuestas que tienen para el mismo desarrollo del Estado, las mismas propuestas para el desarrollo territorial, pues nosotros tendríamos unos criterios que podríamos decir más académicos o más racionales para poder elegir. Lo que cotidianamente nos sucede es que finalmente elegimos más por las emociones y elegimos más por la imagen. O sea, nuestra elección es más mítica, por lo que nosotros creemos y por lo que imaginamos. Si nosotros lográramos socialmente comenzar a juzgar a los candidatos por sus programas, pues tendríamos un criterio que contribuiría y nos garantizaría errar menos, poder acertar más en esas decisiones. Sin embargo, todo indica que lo que tiene una mayor fuerza es lo mítico. La idea que nosotros tenemos, nosotros idealizamos a nuestros gobernantes, idealizamos a los candidatos y muchas veces terminamos tomando decisiones más por una emoción y por una idea que tenemos y se nos olvida revisar sus programas de gobierno, sus propuestas y lo que eso implica en el bienestar futuro de una sociedad. Eso es más o menos como, y eso nos pasa con mucha frecuencia. Creo que programas como estos que se están desarrollando nos ayudan a tener un criterio que podríamos decir es más científico, porque nos permite de alguna manera comparar, nos permite reflexionar y ver si esos programas son realizables o no realizables y lo que nos dicen es posible. Bueno, esa era más o menos como la idea de los criterios que nosotros tenemos. Y el esfuerzo es a informarnos más para poder tomar mejores decisiones. Eso es clave lo que usted dice, señor Miguel. Yo le agradezco si puede ubicarse la camarita, que le quede un poquito más acá al ras para que el insert que estamos poniendo acá al frente no le tape el rostro y lo veamos muy bien. Mejoró muchísimo, está perfecto, señor Miguel. La intención es que nos veamos muy bien y que a usted lo puedan ver muy bien. Pues lo que usted está diciendo en este inicio de la conferencia, señor Miguel, es absolutamente claro. Mire, y usted que es doctor en educación, tiene que conocer bastante mejor que muchos de nosotros que esta situación ocurre porque en Colombia tenemos una bajísima calidad de lectura crítica. Entonces, a nosotros casi no nos gusta leer. Y esto está asociado directamente con lo que usted dice. Mire, muy pocas personas serán las que hoy tienen acceso. Todas tenemos acceso, pero que conozcan los planes de gobierno, pues van a ser muy pocos. Así que se están dejando llevar por la intuición, por la emoción, por el momento, por el que diga uno, por el que diga el otro. Y la invitación que usted nos hace es absolutamente necesaria. Y es, ya conocemos los planes de gobierno, ya conocemos a qué se está comprometiendo ese candidato, en este caso gobernadores, que es nuestro tema de hoy. Y si eso es posible, pues seguramente nuestro voto, señor Miguel, va a ser mucho más racional y ese sería el ideal de toda democracia, que nuestro voto realmente sea un voto consciente, pensado, racional y sea un voto que nosotros cuidemos como algo absolutamente sagrado. Sí. Bueno, señor Miguel, entonces estamos mirando estas funciones y las responsabilidades de los gobernantes y los diputados. Pues bien, por ejemplo, en el tema de los gobernantes, nosotros sabemos que la Constitución Política de Colombia en el artículo 305 nos habla de sus responsabilidades. Es importante, me parecería aclararles a quienes nos están viendo y escuchando que los gobernantes hacen parte del nivel ejecutivo. Nosotros tenemos 3 ramas del poder y los gobernantes hacen parte del nivel ejecutivo. ¿Qué significa ejecutivo? Ejecutar. ¿Ejecutan qué? Ejecutan normas que dicta otra de las ramas del poder, que es el legislativo, que es el que legisla, hace las normas, las aprueba, y quien ejecuta es el que tiene la posibilidad de poner
en práctica todas esas normas y los reglamentos que se están expidiendo desde allí. No sé si usted quisiera ampliarnos un poco más, señor Miguel, alrededor de qué hace un gobernador, porque vamos a votar por él el próximo 27 de octubre y qué rico que las personas se enteren a qué se dedica un gobernador. Bueno, en realidad, digamos, en Colombia, aquí hay un aspecto muy importante. En Colombia nosotros hablamos de entes territoriales. La gobernación es un ente territorial. Y aquí es importante aclarar algo. No todas las ciudades que están en el territorio realmente tienen una plena, digamos, el gobernador no tiene una injerencia en la administración y en la ejecución de todas las ciudades. Hay ciudades que tienen autonomía propia, que son entes territoriales y que tienen la facultad de poder administrar sus recursos. Y los alcaldes tienen unos niveles de autonomía frente a eso. En realidad el gobernador, él tiene muchas funciones y y unas responsabilidades. Y creo que en el momento en que nosotros vamos a elegir a un gobernador, tenemos que pensar cuáles son esas responsabilidades que el gobernador tiene y luego podríamos mirar las funciones. Y una primera responsabilidad del gobernador es que tiene que velar por la ley y por la constitución en el departamento. Tiene que velar por el desarrollo territorial, por el bienestar de los ciudadanos, de los niños y de las diferentes personas que habitan, no necesariamente de los ciudadanos, sino por todas las personas que habitan el departamento. Entonces, pero el gobernador, como tú le decías ahora, que es la autoridad ejecutiva del departamento, él es la autoridad ejecutiva, él finalmente es un agente también del gobierno nacional, porque los gobernadores deben seguir algunas disposiciones nacionales y deben coadministrar y ejecutar algunos programas que son de orden nacional. Entonces, eso lo hace un agente del gobierno nacional, o sea, un agente finalmente de la presidencia de la República. O sea, los gobernadores, pero el gobernador, una responsabilidad muy importante que tiene es que él debe presentar proyectos de ordenanza a las asambleas departamentales, porque las asambleas departamentales hacen una coadministración. O sea, además de legislar para el departamento, las asambleas departamentales también coadministran porque son ellas las que están vigilantes al gobernador de si cumple su plan de gobierno, si todos sus planes los está desarrollando de una manera adecuada, en beneficio de la población, en el bien común. Esto es algo demasiado importante. O sea, el gobernador tiene la obligación constitucional de velar por el bien común, de velar por el bienestar, por el aseguramiento y de hacer una correcta administración de los recursos del departamento y de los bienes del departamento. De allí la importancia, porque las asambleas realmente están viendo eso. Pero además, los gobernadores tienen unas funciones burocráticas muy importantes porque ellos nombran su gabinete. Ellos nombran los gerentes. Digamos, hay una función burocrática demasiado importante y esto en algunos momentos nos puede poner en los filos de la corrupción. Por eso las asambleas tienen que andar vigilantes y tienen que coadministrar. Los departamentos tienen secretarios. Cuando hablamos, los secretarios son secretarios de educación. Casi que hay una réplica de lo que pasa a nivel nacional con los ministerios. Los departamentos tienen secretarías de gobierno, tienen secretarías de educación, secretarías de desarrollo económico, secretarías de cultura, bueno. Pero el gobernador, además de tener la responsabilidad de presentar ante las asambleas las ordenanzas,
también un gobernador tiene la misma facultad que tiene el presidente de la República, y es que él puede objetar por inconstitucionales o inconvenientes ordenanzas, que son finalmente las decisiones mediante las cuales se legislan las asambleas para los departamentos. Digamos, hay otras muchas cosas, y aquí hay importante, y es como en el departamento existen unos municipios, y esos municipios están siendo gobernados por los alcaldes, y hay una legislación por los consejos municipales. El gobernador también, para esos municipios, él también tiene una función, y él tiene que estar vigilante de las decisiones que se toman en esos municipios. Y él también puede solicitar a las autoridades competentes para que declaren acuerdos de los consejos municipales o decisiones de los alcaldes, para que las declaren cuando son inconstitucionales. Él también tiene que velar por un orden jurídico y por el bienestar y el bien común de los municipios. Qué interesante, señor Miguel, y de allí la relación tan estrecha que hay entre el gobernador y la asamblea o los diputados. Y por eso queremos trabajar hoy este tema en conjunto, porque el gobernador se debe también, por supuesto, a todos los ciudadanos, como usted dice, porque nosotros somos el constituyente primario, y no solamente a quienes lo eligieron, es decir, a todos los ciudadanos. Una vez él asuma el 1 de enero como gobernador de ese departamento, él se debe a todos los ciudadanos, indistintamente del color, de la afiliación política, se debe a todos. Y ese gobernador, a su vez, va a tener también ese grupo de personas a los que usted hace referencia, señor Miguel, que son estos diputados que también se van a elegir el 27 de octubre, que también se posesionan el 1 de enero, y ellos hacen, además de una labor legislativa a través de sus ordenanzas, también una labor de control frente a la ejecución que realiza ese gobernador. Es decir, entre comillas, el jefe de ese gobernador, o por lo menos quien hace un control inmediato, aparte de los órganos de control que existen a nivel nacional, pues es la asamblea, para que él pueda entrar a desarrollar su plan de gobierno. Así que qué interesante esa relación, señor Miguel, y estas son parte de esas responsabilidades, como usted bien lo indica, son muchas responsabilidades, están definidas en el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, pero es clave indicar que también depende de dónde se es gobernador que se tienen esas funciones, porque, por ejemplo, hay gobernaciones muy grandes, como la gobernación, por ejemplo, de Antioquia, que tiene, es el departamento con más municipios, son 125 municipios, seguido de Boyacá, que tiene 122. Así que no es lo mismo, por ejemplo, una gobernación o un departamento donde hay 15 municipios, 20, 30, pues manejar una gobernación como Antioquia, pues es un poco más complejo. Pero ya lo decía el doctor Miguel, y es, él no necesariamente tiene injerencia, el gobernador, sobre todos los municipios. Él también tiene que saber sobre cuáles tienen injerencia, cuáles no, por aquello de las entidades territoriales certificadas. Sí, hay una cosa que me parece muy importante cuando nosotros vamos a elegir un gobernador, y es lo que tiene una relación con el territorio. Una responsabilidad demasiado importante de los gobernadores es que ellos deben propiciar un desarrollo integral del territorio. Por lo tanto, los gobernadores tienen una responsabilidad medioambiental demasiado importante, y tienen una responsabilidad del desarrollo urbano, del desarrollo de los medios de comunicación de los departamentos. O sea, a ellos les toca promover el desarrollo integral del territorio. Eso, ahora que hablabas, por ejemplo, del departamento de Antioquia, hay departamentos donde estas responsabilidades son mayores. Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, los gobernadores tienen que estar muy pendientes de los servicios nacionales, de las condiciones de la prestación de los servicios. Y tienen hoy a las gobernaciones, por ejemplo, la seguridad alimentaria es una función demasiado importante. Entonces, digamos, cuando nosotros estamos eligiendo un gobernador, nosotros realmente la decisión que estamos tomando es una decisión que afecta
el bienestar y el porvenir de todos aquellos quienes habitamos un departamento. Y los gobernadores toman decisiones que tienen que ver con el futuro de todas las personas de un departamento. Es algo demasiado importante. Es clave ese punto que usted toca, doctor Miguel, y es esta mirada regional, para que no solamente elijamos alcaldes que van a ir a gobernar o que van a ir a dirigir su jurisdicción, pero el gobernador tiene que tener una panorámica de región, porque de esa manera puede generar pues unos planes de trabajo donde involucre a la vez a todas las alcaldías y a todos los municipios que van a depender de ese departamento. Siendo así, señor Miguel, y bueno, ya tenemos por acá varias personas conectadas, ya tenemos varios comentarios, esto es genial, qué rico que quienes se están recién conectando, por favor nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando. Recordemos que estamos con el doctor Miguel Ángel Vargas, él es doctor en educación y se ha querido sumar también a esta campaña de voluntariado que estamos haciendo, que se llama Vota Bien, para que este 27 de octubre, cuando vamos a la urna, por favor lo hagamos con la mayor conciencia y con el mayor nivel de información que logremos tener, porque esta es una decisión trascendental de país. Pues bien, señor Miguel, usted hace un momento también nos hablaba de las asambleas. Las asambleas están conformadas por diputados. Cuéntenos qué es lo que hace un diputado. Mire que habrán personas que dicen, pues yo sí elijo diputados, pero no tengo idea qué hace. Así que qué rico contarles a quienes nos están viendo, no solamente en directo, sino los que nos van a ver en diferidos, que son cientos de personas los que se conectan luego con el video, para que les respondamos esta duda, que aparentemente es muy básica esta pregunta, pero es muy profunda al mismo tiempo. Sí, comentaba ahora que, digamos, las asambleas, los diputados de las asambleas tienen grandes responsabilidades. Pues una primera es coadministrar y hacer algo que realmente quien ideó estas cosas fue Montesquieu, y es crear unos poderes del Estado que se controlen a sí mismo. Pues la asamblea finalmente ¿a quién está representando? Está representando a la ciudadanía de un departamento. O sea, nuestros representantes son los diputados. Ellos nos representan a nosotros. Casi que uno podría decir, son la voz del pueblo. Y esa es una responsabilidad muy grande de un diputado. Y ellos, en esa responsabilidad que tienen que hacer muchas cosas. A ellos les toca expedir las disposiciones que se relacionan con el departamento. Todas las normas del departamento es una de sus grandes responsabilidades. Pero a su vez ellos también tienen que aprobar los planes de gobierno de los gobernadores. Ellos tienen que además ejercer un control político, pero no solamente con el gobernador, sino con su gabinete. Todos los que acompañan al gobernador también son coadministrados por la asamblea. Y las asambleas ellos realmente también deben juzgar, evaluar las ordenanzas, los planes de desarrollo, los planes de gobierno y hacer un control político. Esa es tal vez, digamos, en esencia lo más importante, porque finalmente ellos expiden normas orgánicas del departamento, ¿sí? Que es algo muy importante. Entonces, ellos crean la norma, ellos están legislando para el departamento y están haciendo el control político. Pero ellos toman decisiones muy importantes sobre presupuesto, toman decisiones sobre desarrollo social, económico y político. Entonces, tienen unas grandes responsabilidades. Yo diría que democráticamente la mayor responsabilidad es que representan en el departamento a la ciudadanía. Cuando ellos fallan, le están fallando a la ciudadanía, le están fallando realmente a lo que se denomina el constituyente primario, o sea, la gran autoridad del Estado, que es la ciudadanía. Entonces, esa es tal vez una de las responsabilidades más grandes. Ahora, también, ¿qué pasa con las asambleas? Resulta que las asambleas a nivel de territorio son las encargadas de tomar muchas decisiones para el departamento, porque es la asamblea la que va a determinar cuándo se crea un municipio, siguiendo
cuando un municipio deja de ser municipio. Digamos, aquí a nivel territorial la asamblea tiene unas responsabilidades muy importantes con el territorio. ¿Por qué? Porque es que el orden administrativo y el orden político de los departamentos es dinámico, está cambiando constantemente y tiene que determinar cuándo hay que ayudar a algunos municipios, porque hay municipios que son muy pobres. Hay municipios que no cuentan con los recursos, hay municipios que es necesario subsidiar y hay que trazar unos planes especiales. Entonces, ahí las asambleas entran porque también tienen responsabilidades de equidad en la administración de los recursos de un departamento y de la riqueza propia del departamento. Qué bueno conocer todo esto y sobre todo ese énfasis que usted está haciendo, señor Miguel, en el punto que son los diputados quienes nos representan a nosotros. Así que cuando vamos a emitir ese voto por un diputado, sea quien sea, porque aquí nosotros no hacemos ningún tipo de campaña, somos absolutamente independientes, cada uno vote a conciencia por quien sea la mejor opción o quien crea que lo represente mejor, pero que recuerde que esos diputados que vamos a elegir este próximo 27 de octubre son las personas, son los ciudadanos que nos van a representar a todos nosotros allí donde va a ser un ejercicio de control al gobernador y a su equipo de gobierno de alto nivel y también va a emitir las ordenanzas que por supuesto tiene que estar todo en vía y en armonía con lo que dicta la legislación nacional para que no vaya a haber tampoco allí unos desacuerdos entre el nivel nacional y el nivel territorial. Sí, eso es demasiado importante. Hay algunos datos que uno, de pronto, a nivel de ciudadanía, digamos, los ciudadanos deben saber cosas y es, en Colombia nosotros tenemos, por ejemplo, unas universidades que son del orden nacional, como la Universidad Nacional, pero también tenemos unas universidades que son regionales. Esas universidades regionales finalmente están bajo también una coadministración de las asambleas departamentales, pero el gobernador tiene una injerencia muy fuerte en las universidades. O sea, los gobernadores tienen grandes responsabilidades en lo social y en lo público. Y uno debe pensar muy bien qué proponen los gobernadores para el desarrollo de esas instituciones de educación superior, ¿sí? En Colombia hay varias y son muy fuertes y inclusive hay universidades de un gran prestigio que son regionales porque han tenido una muy buena administración, porque han tenido una muy buena coadministración, inclusive porque los gobernadores tienen responsabilidades en cuerpos colegiales y tienen unas responsabilidades allí en los consejos directivos de las universidades regionales. Eso que usted dice, Miguel, es absolutamente preciso, porque a veces pasamos por alto que los gobernadores al asumir su cargo a partir del 1 de enero se convierten automáticamente en los presidentes de juntas directivas de empresas tan importantes en las regiones y el ser presidente de una junta directiva pues implica que tome decisiones y que lleve el rumbo de entidades. En este caso pues hablo de mi región que es Antioquia, que es la que más conozco, pero por ejemplo será el presidente de la junta directiva de empresas públicas de Medellín, imagínese. O sea, eso es una responsabilidad gigante, pero además también ser parte del equipo directivo, de la junta directiva de la Universidad de Antioquia, hablando de la academia, que es, yo sé que es el área donde usted tiene una experticia muy amplia. Así que también a ese gobernador, aparte de las funciones administrativas que debe tener en virtud del artículo 305 de la Constitución, también se convierte automáticamente en el veedor de las empresas, no solamente de servicios o económicas, sino también de aquellas académicas, se convierte en el vocero principal de ellas. Así que esto nos lleva de nuevo a repetirnos a quienes estamos eligiendo para que nos represente en esos cargos tan importantes. Y recordarles también que para el caso de los diputados, sus responsabilidades están definidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia. Muy seguramente en un Facebook Live no vamos a alcanzar a definir y a repetirles cada una de las funciones. Para eso está la Constitución también. Los invitamos a que lo lean, a que lean este texto que es el de mayor importancia en términos de ley. Y le damos paso, si quiere, señor Miguel, a algunos comentarios que ya vamos teniendo por acá, que esa interacción con nuestros internautas es muy, muy fabulosa.
Si usted puede de nuevo acomodarse la camarita para poder tener los comentarios y que no le vaya a tapar el rostro, pues sería mucho más conveniente, señor Miguel. Entonces, por acá nos saluda que Claudia, que ha estado muy activa. Claudia ha tenido varias preguntitas, ya se las voy a poner. Claudia nos saluda desde Salamina, Caldas, hermosa región. Orlando Chacón, que nos saluda desde Bogotá. Está Yud Dalvi, que nos saluda desde Medellín. Muchas gracias a Yud Dalvi. Y también por acá entonces nos empieza a preguntar Claudia lo siguiente, Miguel, nos dice esto. ¿Qué criterios debe tener un candidato para formular su plan de gobierno? A propósito que es un tema que bien le dedicamos un capítulo muy especial, pero usted hoy hizo referencia de nuevo a esto y claro, es que tienen que tocar este tema si estamos hablando de gobernadores y si estamos hablando de alcaldes, que va a ser nuestra sección de la próxima semana. Así que pues, señor Miguel, ahí le dejo esta preguntita de Claudia Giraldo. Bueno, digamos, los criterios son amplios y son muy importantes. Un primer criterio en cualquier plan de gobierno, que es algo a lo que nos referíamos, es el bien común. Es uno de los primeros criterios. Cuando se gobierna, cuando se tiene esa responsabilidad, entonces el primer criterio es el bien común. El segundo criterio, que es también demasiado importante, es que hay que hacer una administración responsable de los recursos. Otros criterios es que hay que identificar con mucha claridad cuáles son las necesidades que tienen las poblaciones, las necesidades de los territorios, las necesidades de la sociedad, pero un gobernante tiene que estar en el marco de la Constitución Política de Colombia y existen como criterios unos mandatos. Y es un gobernador tiene que velar por los derechos fundamentales de los niños. Los niños son un tesoro social. El problema de los niños no es que los niños sean el porvenir, no. El porvenir es toda la sociedad. Un gobernante debe tener en cuenta que cuando se presentan problemas graves que no se resuelven en la sociedad, finalmente se pone en riesgo el porvenir. El problema de la política es que la política se proyecta al futuro. La política finalmente tiene que velar siempre por el bien común. Me parece que esos son los criterios más importantes. Siempre, y el criterio fundamental de un plan es eso. Ahora, algo que es una responsabilidad en un plan de gobierno es que aquello que se propone, aquello que se planea, debe ser realizable. Debe ser realizable con los recursos, en el tiempo y alcanzar los objetivos que se propone un plan. O sea, uno realmente los elementos que uno tiene para evaluar un plan de gobierno es que el plan de gobierno se haga en el tiempo que está previsto, con los recursos y se alcancen los logros que el mismo plan ha determinado. Esos son tres aspectos que nosotros los ciudadanos siempre debemos tener en cuenta para saber si el plan es bueno o el plan es malo, si el plan sí corresponde o el plan no corresponde. Es muy importante lo que usted nos dice, Miguel, y esto lo hemos venido manejando a través de otras sesiones donde hemos hecho especial énfasis, por ejemplo, en estos planes de gobierno. Mire, no nos quedemos simplemente con lo que nos dice un candidato a través de una valla, a través de un volante. Debe estar también consignadas las propuestas en ese plan de gobierno o en ese programa de gobierno, perdón, que es el documento a través del cual él debe hacer su inscripción oficial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es el documento que avala su candidatura y las propuestas que él está presentando. Y una vez gane ese candidato, pues esto pasa a un plan de desarrollo que debe tener, como ya lo expresa muy bien Miguel, unos tiempos y unos presupuestos asignados, porque de no tener estos presupuestos, Miguel, pues simplemente nos quedamos como en muchas ocasiones lo hemos visto, y es puras promesas y simplemente propuestas de calle y propuestas que realmente no tienen ningún soporte. Claudia además nos está preguntando por acá, que me parece muy interesante seguir con las preguntas de Claudia. Ella nos dice lo siguiente: ¿qué entidades públicas y privadas debe tener en cuenta un candidato para implementar las propuestas que realizará y desarrollará en su plan de gobierno?
No comprendo muy bien la pregunta. Si Claudia nos está escuchando en este momento y nos quisiera ampliar un poco más la pregunta, pues sería muy interesante. Yo aquí lo que alcanzo a percibir de la pregunta de Claudia es, bueno, ya entró en la etapa de desarrollar su plan de gobierno, es lo que se llama el plan de desarrollo. Realmente lo que una vez él gana, ese plan de gobierno se convierte en un plan, en un plan de desarrollo. Y lo que nos dice Claudia es que entidades públicas y privadas debe tener en cuenta, pues esto también dependerá mucho, Miguel, de dónde va a gobernar. Es decir, no en todas partes existen unas empresas públicas de Medellín, por ejemplo. ¿Cuáles son esas entidades? Hay unas entidades del orden nacional que debería tener en consideración este gobernante, por ejemplo, entidades como el SENA, entidades como el ICBF, y por supuesto empresas también privadas que tienen cobertura no solo regional, sino también del orden nacional. Si Claudia nos quisiera ampliar un poco más su pregunta, pues sería ideal, y no sé si Miguel quisiera complementar un poco más lo que Sí, nos dice, lo que nos pregunta Claudia. Bueno, y Claudia por acá tiene otra preguntita que es un poquito larga, voy a intentar ubicarla, vamos a mirar si se deja. Quisiera darle una respuesta a la pregunta a esta segunda pregunta. Sí, señor. Haciendo una precisión con relación a los planes de gobierno. El plan de gobierno es demasiado importante para nosotros los ciudadanos. A mí no me gusta mucho el plan de gobierno como un elemento de control cuando el gobernante, digamos, ya se ha elegido. Para nosotros los ciudadanos, un plan de gobierno es un instrumento muy bueno para nosotros poder tomar una decisión. Es la información con base en la cual nosotros podemos tomar la decisión porque vamos a saber realmente si él conoce la sociedad, si conoce el territorio, si sabe cuáles son nuestros problemas, entonces nos da elementos para poderlos elegir. Eso es muy interesante. Ahora, el documento del que tú hablabas es demasiado importante porque es con base en ese documento que las asambleas departamentales van a poder ejercer ese control y los entes de control. Ahora, ¿qué entidades públicas y privadas, digamos, por ejemplo, en los departamentos y en los municipios ahora hay unas entidades privadas, son privadas, por ejemplo, son los gremios. Y es muy importante porque el desarrollo económico de un departamento depende mucho de una corresponsabilidad que exista entre el sector empresarial y quien gobierna. Entonces, por ejemplo, las cámaras de comercio son demasiado importantes, pero vitales. Y ahí estamos hablando de lo privado. Una cámara de comercio, cuando hablamos de las cámaras de comercio, estamos hablando de lo privado. Y así existen una serie de empresas corporativas demasiado importantes en la cual debe haber una corresponsabilidad y que los gobernadores tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, las cajas de compensación. Esas son otras empresas que también son privadas, pero que definitivamente son empresas sociales y de una gran importancia. Ahora, todas las empresas públicas, todas las empresas públicas de carácter económico y de carácter social son demasiado importantes y debe tener en cuenta un candidato. O sea, el candidato nos tiene por transparencia que hablar con mucha claridad en su gobierno cómo es la relación con las cámaras de comercio, con las cajas de compensación familiar, con las universidades, con los hospitales, con las empresas de servicios públicos, con las empresas productivas, por ejemplo, las empresas licoreras, por ejemplo, las loterías. Entonces, digamos, hay una serie de entidades, porque cuando uno ya comienza a entrar en lo más fino, vemos que las responsabilidades que tiene un gobernador son amplias y nos afectan. Lo que un gobernador, las decisiones que toma, sus omisiones o sus aciertos, nos afectan. Así es, señor Miguel. Y de hecho, Claudia acá nos hace un complemento a su pregunta. Ella nos dice, yo le voy a leer porque está un poquito extenso a la luz de esa pregunta. Es decir, ¿puede un candidato optar por implementar los lineamientos de entidades públicas como el Departamento de Planeación Nacional,
la Contraloría, datos de estadística de los municipios, para que dicho plan de gobierno esté acorde a lo estipulado por la ley y no sea un plan incoherente con las necesidades del departamento o municipio? O al tomar datos de esas entidades para que su plan sea realista, puede ser tildado de plagio. Ya, perfecto. Cuando comencé a hablar, hablaba de algo que es muy importante y es que los gobernadores son agentes del gobierno nacional. Porque existe, y entonces que es un poco a lo que se está refiriendo la señora Claudia. Digamos, ¿qué quiere decir que es agente? Es que el gobernador en coherencia tiene que ser responsable con proyectos y con planes de gobierno nacional en las cuales tiene una gran responsabilidad. Hablábamos ahora de Antioquia, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín. Resulta que Empresas Públicas de Medellín está en muchos proyectos del orden nacional. Y existen también una serie de proyectos de orden nacional que tienen que ver, por ejemplo, con la energía eléctrica, donde el departamento tiene una injerencia. De hecho, hemos tenido muchos debates en este periodo de gobierno y en estas administraciones. Entonces, son todos estos los aspectos que hay que tener en cuenta. O sea, el gobernador es un agente del gobierno nacional. O sea, como agente tiene que cooperar, tiene que colaborar y él no se puede salir nunca del marco de la Constitución y de la ley. Él siempre tiene que respetarla y no puede sabotear. Un gobernador no puede sabotear en ningún momento un programa nacional o los programas de Estado, etcétera. Como por ejemplo la paz. Y por lo tanto, entonces, señor Miguel, no puede ser tildado de plagio el hecho de que un gobernador tome en cuenta datos, estadísticas, cifras, información relevante del orden nacional para poderla bajar al orden regional. De hecho, eso es lo que tendría que estar haciendo para que exista esa armonía entre el nivel nacional y entre el nivel regional. Y por supuesto, esa es la coherencia que tiene que tener y tiene que estar muy bien informado. Así es. Entonces, allí va la respuesta para Claudia y voy a ponerle acá dos reflexiones que nos hace Yudalvi que me parece de la mayor importancia a propósito justamente de lo que hemos venido hablando durante esta sesión. Permítame que acá las estoy buscando porque seguramente se bajó un tricito. Acá nos dice Yudalvi lo siguiente, Yudalvi se conecta desde Medellín con nosotros y dice algo así como, no deberíamos quejarnos de nuestros gobernantes porque fueron elegidos por nosotros, sin ningún criterio, en la mayoría de los casos. Eso es lamentable. Y pues sí, Yudalvi, en parte, absoluta razón. No sé, Miguel, usted qué tiene que decirle a Yudalvi, porque ella hizo este comentario en el momento en que nosotros estamos hablando de la importancia que reviste un voto consciente, un voto racional, un voto informado, un voto que no esté dejado, que no se deje llevar por las emociones y un voto que realmente llegue al momento al frente de la urna con toda la responsabilidad. Sí, pues a mí me parece interesante el comentario porque el comentario nos está diciendo a nosotros que nosotros los ciudadanos no debemos quejarnos tanto de los gobernantes cuando nosotros los hemos elegido, porque eso nos hace responsables de los gobernantes. Digamos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y cada día entender que nosotros sí tenemos una responsabilidad enorme y que nosotros tomamos unas decisiones que nos afectan. Cuando nosotros elegimos mal un gobernante, pues no nos debemos quejar, sino tenemos que aprender a mejorar nuestros criterios de elección. Y no hay nada más importante que tener la capacidad de reflexionar las decisiones que hemos tomado, de reflexionar nuestras prácticas, porque con eso nosotros estamos construyendo finalmente un saber. Y yo diría que el saber político se construye fundamentalmente en la capacidad que tengamos de reflexionar las decisiones que hemos tomado, de reflexionar a quienes hemos elegido y las consecuencias que eso tiene para nosotros y para nuestra sociedad. Y esta reflexión aplica también para todos los momentos de nuestra vida. Es decir, si yo hice algo de lo cual hoy siento que no fue lo correcto, pues ¿será que yo lo vuelvo a hacer?
Seguramente en nuestra vida no va a pasar así, porque lo hacemos con las personas que estamos eligiendo para dirigir el tesoro más importante que es nuestro país. Si ya supimos que una vez quizás nos equivocamos, ¿qué hacer para remediar esa situación en una futura elección? Y en este caso, donde se van a elegir, Miguel, más de 20,000 cargos el próximo 27 de octubre. Así que son 20,000 cargos para 4 años. 4 años, así que esto puede marcar la diferencia entre que una región pueda estancarse o que una región pueda progresar. Depende, por supuesto, también de nosotros. Y Yudalvi nos complementa con lo siguiente, Miguel, a propósito de lo que estábamos hablando de la importancia de los diputados, que usted no lo hizo caer muy en cuenta, y es, en este orden de ideas, entonces es mucho más importante que nuestra votación es para elección de quienes nos representan en la Asamblea, que son los diputados, dice Yudalvi. Sí, claro, no, en realidad yo creo que es demasiado importante. A ver, yo creo que nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo para elegir a un diputado en un departamento. Es mucho más exigente para nosotros los ciudadanos tomar esa decisión. Es una decisión más difícil y tal vez nos afecta mucho más en equivocarnos cuando elegimos diputados que inclusive cuando elegimos mal un gobernador. Digamos, hay un mayor riesgo para nosotros los ciudadanos cuando elegimos mal los diputados. A eso tenemos que prestarle mucha atención, primero porque son más, y entonces al ser más son muchos más las propuestas, los acuerdos, los grupos, digamos, allí existe una mayor complejidad en la decisión que tenemos que tomar. El esfuerzo es mayor y nos afecta mucho más. Definitivamente nos afecta mucho más. Es más fácil controlar al gobernador que controlar a los diputados. Y sabe, por ejemplo, en lo particular, y ya estoy hablando de mi caso propio, señor Miguel, mire que yo no le prestaba tanta atención a lo que hace un diputado. Y yo muchas veces voté por ellos cuando vivía en Colombia. Increíblemente estoy aprendiendo tanto de esta pedagogía, pues y esperamos también que las personas que se conectan con nosotros, que nos ven en diferido, también esto sirva para ir generando ese despertar de conciencia y que vamos compartiendo esta información también con otras personas para que llegue a mucha más gente, porque todo lo que se haga en pedagogía, y usted lo sabe bastante bien, señor Miguel, nunca va a sobrar. Siempre va a ser insuficiente, porque la pedagogía es algo que se da a lo largo de toda la vida, así que siempre será bueno terminar de abordar o seguir abordando estos temas mejor. Y por acá nos dice María Eugenia, que nos saluda desde Medellín, y Orlando, que nos saluda desde Bogotá, nos dice lo siguiente: es vital en Colombia fortalecer los mecanismos de control social, crear una cultura del control ciudadano y no todo centrado en los entes de control, que además no tienen todo el músculo para estar presente en todas las regiones, en todos los municipios y en todos los lugares. ¿Qué tenemos para decirle a Orlando, señor Miguel? Sí, yo, digamos, estoy completamente de acuerdo con Orlando. Yo creo que una democracia funciona mucho mejor cuando somos los ciudadanos que con nuestras decisiones, con nuestras acciones, podemos vigilar y tener un mayor control de nuestros gobernantes. Entonces, digamos, nosotros como ciudadanos, por ejemplo, una forma de control político que tenemos es que cuando hemos elegido o a un legislador o a un gobernante y él no ha correspondido con sus programas y con sus promesas, nosotros lo podemos sancionar no volviéndolo a elegir. Y ese es un control social, o sea, la mayor complejidad política de una sociedad depende de la decisión de los ciudadanos. Somos los ciudadanos finalmente el mayor control en la sociedad. Y para eso, por eso tenemos que tener muy buen criterio. Y la educación política, en última instancia, que a veces son palabras muy abstractas, pues una buena educación política es saber elegir y también saber controlar. Nosotros en Colombia tenemos un problema bastante serio, que eso habla muy mal, hay un indicador que habla muy mal de nuestra educación política, y es que hay muchos gobernantes que lo hacen mal y los volvemos a elegir. Y hay muchos legisladores que lo hacen mal y los volvemos a elegir. Tenemos legisladores
que pueden estar llevando en sus cargos 20, 30, 40 años. Entonces, eso es un indicador de que nosotros estamos tomando muy malas decisiones. Ahora, por problemas como lo que se llama el clientelismo político, porque en el país hay clientelismo político. Y hay clientelismo político porque nos engañamos, porque a veces creemos que es posible, digamos, caemos en el terreno del bien individual y no del bien común. Entonces, yo sí creo que definitivamente nosotros no debemos esperar que un tercero haga nuestra labor. Nuestra labor es elegir bien y controlar para que los planes y las promesas se lleven a cabo pensando siempre en el bien común. Eso es fundamental lo que usted dice en complemento de lo que Orlando expone, y es que nosotros pensamos que nuestra responsabilidad, por ejemplo, en este ejercicio democrático para este año 2019, termina el 27 de octubre cuando yo voy y deposito mi voto. Y yo digo, ahí terminó mi responsabilidad. Pues no, ahí no termina nuestra responsabilidad, esa es parte de nuestra responsabilidad, de nuestros deberes y de nuestras obligaciones. Nuestra responsabilidad es además seguir haciendo veeduría y control a ese servidor que yo ayudé a elegir, o que aunque yo no ayude a elegir, también ya hoy es el gobernador, es el alcalde, es el diputado, el concejal o el administrador de una junta local. Así que nuestra responsabilidad como ciudadanos es mucho más extensa que acercarnos a una urna a depositar nuestro voto y dejar que él haga lo que le plazca. Y creo que precisamente a eso va el comentario de Orlando, que usted lo asumió muy bien, Miguel, y es, mire, los órganos de control están imposibilitados para llegar a todos lados, no tienen todo el músculo administrativo para poder hacer ese control como lo pudiéramos hacer nosotros desde nuestro barrio, desde nuestra región, desde nuestra ciudad, que pudiéramos hacer una vigilancia y un control y una veeduría, que podemos ser veedores, la ley no lo permite, ser veedores para controlar que eso que este señor está diciendo en un plan de gobierno pues se esté cumpliendo. Pues bueno, Miguel, ya vamos por acá, imagínese con 1 hora de transmisión, increíble cómo pasa el tiempo, cuando es así charladito, esto se va muy rápido, entonces vamos a agradecerles a las personas que han tenido la gentileza de conectarse con nosotros. Como les digo siempre, nos han regalado lo más valioso que tienen, que es su tiempo, eso no lo van a poder recuperar y por eso lo valoramos tanto, y esperamos que estas sesiones estén cumpliendo las expectativas de todos ustedes, los que se conectan en vivo, pero también los que nos están viendo en diferido, para que ese 27 de octubre ejerzamos un voto racional y un voto muy consciente. Decirles también que en 8 días vamos a continuar este ejercicio con el señor Miguel Vargas, quien nos va a traer la segunda parte del entregable, y es las responsabilidades de los alcaldes y de los concejales. Así como hoy trabajamos las responsabilidades y los criterios de elección de los gobernadores y de los diputados, pues hay unos pares en los municipios, que son los alcaldes y son los concejales. También vamos a hablar de ellos y de las responsabilidades que tienen, por supuesto, al ser elegidos. No sé, señor Miguel, si quiere darles un saludo ya de despedida a quienes están conectados con nosotros hasta este momento. Sí, no, les agradezco muchísimo el que nos hayan dedicado tiempo. Creo siempre que nosotros, quienes tenemos la posibilidad de dirigirnos a las personas, debemos estar muy agradecidos. Es una oportunidad, definitivamente es una oportunidad, y yo les agradezco enormemente el que nos hayan prestado atención, y pues les deseo muchos éxitos en las decisiones que vamos a tomar como colombianos en los días que vienen. Ya cada día son menos, y no olvidar que definitivamente cuando en el control político, cuando los gobernadores de pronto no son capaces de cumplir, tenemos a las asambleas para exigirles que les exijan, que cumplan. Así es. O sea, nosotros tenemos también, digamos, a nuestros representantes allí, y también tener claro que los órganos de control son órganos más técnicos, que entran en aspectos mucho más técnicos, pero el control político lo ejercemos los ciudadanos.
Así es, así que tenemos un gran poder. A veces no dimensionamos, Miguel, el poder tan grande que tenemos, que somos el constituyente primario de una democracia y así lo tenemos que hacer valer. Pues bien, nosotros nos despedimos con estos dos mensajitos que nos deja por acá Yudalvi, que dice muy interesante el tema de hoy y sobre todo muy bien documentado. Así se ha visto, Miguel, muchas gracias. Y por acá nos dice Orlando, excelente conferencia, nos da las gracias y las gracias son para ustedes, que han tenido a bien acompañarnos hasta este momento y que en 8 días los esperamos de nuevo en nuestra próxima sesión, que será la sesión número 11, para vernos de nuevo a las 7 de la noche, hora Colombia, en el link donde ustedes ya saben que se están conectando. También por acá cerramos entonces con el comentario de María Eugenia, que nos dice muchas gracias por la información, como siempre se nota la experiencia y el conocimiento. Con esto quiero dejar entonces a Miguel dándole las gracias en nombre de María y de todas las personas que se han conectado con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por la preparación de esta conferencia y nos veremos en 8 días. Gracias, muy amable. Que tengan Por una muy acá. buena noche. Bueno, gracias también a Marcela y a todos los que se han conectado. Chao, chao. Nos vemos pronto.